Hola, ¿qué tal familia, amigos? Qué privilegio, qué gozo podernos encontrar una vez más en este último domingo del mes de julio. Agradecidísimos con papá por su inmenso amor y su bondad para con cada uno de nosotros. Vamos de una vez juntos a orar y a pedirle a Él que nos guíe con su Espíritu Santo, con su Santo Espíritu, y afirme su verdad en nuestro corazón. Padre, estamos tan agradecidos contigo, Dios mío. Estamos ya finalizando este mes de julio y tan solo podemos decir gracias, gracias, gracias por tu inmenso amor, por ese permanente cuidado que tienes de nosotros, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has guiado y has prometido guiarnos todos los días hasta el fin de nuestra existencia. Gracias por tu palabra que es vida para nosotros. Yo oro por mi vida y por la vida de todos los que estamos escuchando esa palabra tuya todos los días, para que esa palabra nos ayude a seguir conociendo tu corazón y nos ayude a seguir haciendo las cosas que te agradan, que te honran, que te glorifican y desde luego que son parte de nuestra relación contigo. Pido, Señor, por cada persona, especialmente por los que están pasando dificultades en su salud, que traigas por favor sanidad a sus cuerpos, así como has traído sanidad a su cuerpo espiritual, que también por favor lo hagas con su cuerpo físico. Que este medio virtual funcione muy bien y gracias por acercarnos por medio de estas plataformas. En el nombre de Cristo nuestro Señor, amén y amén. Muy bien, seguimos examinando, seguimos estudiando juntos esta miniserie llamada Motivaciones Correctas. La semana pasada vimos el primer segmento de la forma correcta al orar que enseñó Jesús allá en Mateo capítulo 6. Examinamos los primeros versículos, del 5 al 15, esa porción, y vimos hace 8 días de los versículos 5 al 8. Hoy vamos a ver los versos 9 al 15 de este capítulo 6 de Mateo. La semana pasada examinamos lo que Jesús enseñó acerca de las formas incorrectas o las motivaciones incorrectas para orar, y hoy es puntual en la manera como nos da a enseñar cómo debe ser la oración. Dice en Mateo capítulo 6 versos 9 al 15: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En la versión Palabra de Dios para Todos, este mismo pasaje dice de la siguiente manera: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día, y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Vimos la semana pasada que lo que le interesa a Dios, lo que le importa a Dios, es el corazón de la oración. Trayendo a colación de nuevo esa frase maravillosa de Charles Spurgeon: es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Ahora, solamente dentro de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente Mateo y Lucas hacen alusión a esta preciosa oración que Jesucristo enseñó. Lucas, el otro evangelista, habla en el relato de la solicitud que le hacen los discípulos a Jesús
acerca de enseñarles a orar. Aquí en Mateo estamos viendo el contraste de la forma como oraban los religiosos, los fariseos, con el único interés de ser vistos, aplaudidos y aprobados por los hombres. Y el contraste, claramente lo vimos, es el de un corazón realmente rendido a Dios, como el de aquel publicano que ni siquiera alzaba sus ojos por temor y reverencia al Padre. Pero entrando aquí directamente en el texto, Jesús dijo: ustedes orarán de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Yo no sé cuántas veces hemos leído este texto de Mateo y cuántas veces desde niños se nos enseñó a citar o a recitar mejor esta oración del Padre Nuestro. Ahora, cuando vemos línea por línea esta oración que Jesús enseñó, la forma como nos debemos dirigir a nuestro Dios y Creador, a nuestro sustentador, es reconociéndolo como Padre. Siempre me ha parecido algo maravilloso, algo realmente trascendental, algo que nos lleve a llenar de identidad, algo que nos lleve a llenar de seguridad, de esa tranquilidad, diría yo, de saber que aquel que creó todas las cosas con el poder de su palabra, como lo describe Génesis, que aquel que sustenta todas las cosas con su misma palabra, que aquel que es autosuficiente, que no necesita nada ni a nadie, que aquel que es independiente de todo porque es Dios, como lo acabo de decir, es autosuficiente. Él desea relacionarse con nosotros y adoptarnos como sus hijos, como lo ha mencionado en oportunidades pasadas. Cabe notar que no era usual para los judíos en ese tiempo llamar a Dios Padre. Ellos ni siquiera, como lo he compartido también, decían el nombre de Dios por la reverencia, por la pureza, por lo que eso significaba el nombre de Dios, el autor de la vida y el creador de todo. Así es de que Jesús aquí nos da ese privilegio, le da a sus discípulos y a los oyentes ese honor de poder acercarse a Él. Como dice el autor a los Hebreos, podemos acercarnos confiadamente a ese trono de la gracia en donde ustedes y yo podemos alcanzar el socorro y la gracia suficiente para nuestras vidas. Es impresionante, aquel que es el autor de la vida, el sustentador del universo, de todo lo creado, lo visible y lo invisible, nos llama a poder dirigirnos a Él como Padre. Él es el creador de todas las cosas, Él conoce cada cabello de tu cabeza, pero desea que lo llames Padre. Él es más grande de toda nuestra comprensión, abarca todo el universo y más allá de todo, pero Él desea que lo llamemos Padre. Él no limita a esta relación a unos pocos, sino Jesús dice Padre nuestro. No está diciendo Jesús, oren a Dios que está en los cielos, diciéndole a mi Padre que les escuche. No, dice Padre nuestro. Eso significa que nos incluye absolutamente a todos. ¿No es maravilloso esto? El poder pensar por unos segundos lo que significa cuando tú y yo le decimos Padre, cuando nos acercamos con un corazón contrito y humillado, cuando nos acercamos con un corazón lleno de necesidad, espiritualmente tal vez vacíos o tristes. Ahí está nuestro Padre acercándose a nosotros o manteniendo su cercanía a nosotros, invitándonos a ese acercamiento. Por eso Jesús dice lo primero que deben decir es Padre nuestro. Creo que esto que Jesús estaba enseñando en ese momento a sus discípulos era lo que el apóstol Pedro tenía en su corazón cuando escribió su primera epístola, y capítulo 2, versículos 9 a 10, donde habla del pueblo de Dios, de los creyentes, de los hijos de Dios, con las siguientes palabras. Primera de Pedro 2, del 9 al 10, escribe el apóstol inspirado por el Espíritu Santo: ustedes son un pueblo escogido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz admirable o maravillosa. Antes, dice el apóstol, ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora
son el pueblo de Dios. Ustedes no habían recibido compasión, pero ahora han recibido la compasión de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias sean dadas a Él porque hemos recibido su compasión, su bondad, su misericordia. En una palabra, su gracia gratuitamente. Es el don de Dios, el mayor don, el mayor regalo, el mayor privilegio que tú y yo podemos tener como hijos de Dios. Desde luego es poder llamarle Padre. Y un Padre que también, como lo hemos compartido muchas veces, lo compartí el día de la enseñanza, Dios es nuestro Padre, recordando que tenemos un Padre que llena todo en nosotros, que podemos entonces acercarnos a Él. Ahora, lo segundo que dice Jesús en esta oración que enseñó a sus discípulos es que deberían de haber dicho o deberían decir: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, estas afirmaciones, como lo estoy repitiendo una y otra vez, deben salir de corazones que tienen una verdadera pasión, escúchame bien, por la gloria de Dios y por los planes de Él que se ejecuten en esta tierra. ¿No es lo que clamamos todos los días? Que el reino de Dios se establezca, que venga y acabe con todo este caos, que venga y obviamente se acabe la maldad, que venga y ese reino de paz que antes en Edén el primer hombre y la primera mujer experimentaron, vuelva a establecerse en la tierra. Cuando el reino de Dios se establezca, escúchame bien, cesará todo esto que hoy nos oprime, que hoy nos llena de nostalgia, que hoy nos llena de insatisfacción, que hoy nos llena de preocupación, que hoy nos llena incluso de incertidumbre y de zozobra. Pero cuando le clamamos a Dios que venga su reino, lo primero que le estamos diciendo es que llegue al corazón de cada persona, que el reino de Dios se establezca en cada persona para que cambien su manera de pensar, para que pasen, como ya lo dije, de la desesperanza a la verdadera esperanza, de la oscuridad en la que también nos encontramos nosotros un tiempo y ahora que estamos en la luz, de conocer el verdadero camino, la verdadera vida, la verdadera verdad que está en la persona de su Hijo Jesucristo. Cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo que establezca la paz verdadera y la concordia que necesitamos urgentemente tener como personas, como seres humanos. También estamos diciéndole a Él que su nombre, su reino, su voluntad son nuestra máxima prioridad. Jesús quiere, y fue el mensaje que le dio a sus discípulos, que todos ejecutáramos la voluntad del Señor. ¿Saben? En el cielo, los ángeles que obedecen, desde luego, y le creen al Señor, jamás, obviamente, desatenderán su palabra. En la tierra, triste y lamentablemente, muchos ni siquiera tienen en cuenta a Dios y, por supuesto, no se van a someter a su voluntad. Es por eso que el mundo está como está, pero nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús fue el primero, desde luego, al enseñar esta oración en hacer la voluntad del Padre. Todos conocemos muy bien lo que acontecería con Cristo mucho después o unos meses después, unos días después de estar con sus discípulos, lo que ocurriría de entregar su vida voluntariamente para llevar sobre sí los pecados de todos nosotros. Si ustedes recuerdan ese pasaje que está en Lucas, donde Jesús está orando en Getsemaní, y está tan angustiado, tan lleno de tristeza, le embargaba un dolor emocional y un pesar tan profundo que le había pedido a sus discípulos que velaran con él, que oraran con él para no entrar en tentación. Todos conocemos la historia, pero sabemos que Jesús, al solicitarle al Padre que si fuera posible pasara ese momento de su vida, pero que no se hiciera como Jesús quería, sino como el Padre había establecido, y así se sometió a la voluntad del Padre. Jesús siempre vivió bajo la voluntad de aquel que lo envió, y ese es el mensaje que dice aquí, que nosotros debemos no solamente decir de labios, sino desear. Dice Charles Spurgeon acerca de esto que acabo de mencionar a manera de paráfrasis:
cuando Jesús en Getsemaní dijo que se haga como tú quieres. Miren, voy a leer textualmente lo que dijo Charles Spurgeon. El que nos enseñó esta oración la usó él mismo en el sentido más irrestricto. Cuando el sudor sangriento estaba en su rostro y todo el temor y temblor de un hombre en angustia fue puesto sobre él, no disputó el decreto del Padre, sino que inclinó su cabeza y lloró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben? Como personas podemos decir, bueno, que Dios haga su voluntad, pero lo podemos decir de muchas maneras, de diferentes maneras, incluso permitiendo que un estado de ánimo determinado esté afectando nuestro ser. Por ejemplo, podemos decir, Dios, haz tu voluntad, con fatalismo y hasta con resentimiento. Dios igual hará su voluntad y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. No es que me agrade, de pronto no estaré de acuerdo, pero igual Dios hará su voluntad. Pero ¿saben? Podemos decirlo con un corazón lleno de amor y de perfecta confianza. Padre, haz tu voluntad en este asunto, porque estoy convencido o convencida de que tu voluntad sí es, como dice tu misma palabra, buena, agradable y perfecta. Yo no tengo idea, no tengo la sabiduría suficiente, no soy omnisciente como tú, no tengo el poder que tú tienes, no tengo esa presciencia que tú tienes, no sé a ciencia cierta lo que me conviene, pero sé que si dejo esto en tus manos, tú determinarás lo mejor para mí, así de pronto no esté dentro de lo que mi mente natural o mi corazón, que es engañoso y perverso, está deseando. Así que cuando nosotros le pedimos a Dios que haga su voluntad, estamos dispuestos, pero sobre todo confiados. No es una resignación, como lo dije, no es a regañadientes, no es de una manera desconfiada, al contrario. Yo le digo, Señor, sé que harás tu voluntad y siempre esa voluntad operará a mi favor. Escúchame, Dios nunca permitirá en tu vida algo que no sea para edificarte, para enseñarte, para construir el carácter de su Hijo en ti como en mí. Ese es el propósito de Dios. Así que muchas veces cuando las cosas no suceden o como estamos planeándolas o como las tenemos en la mente, descansemos en la perfecta voluntad del Señor. Y no digamos como muchas personas, bueno, Dios sabe lo que hace, o bueno, por algo pasó. No, estemos totalmente seguros. ¿Saben que alguien dijo alguna vez? Muchas veces le damos gracias a Dios por la protección que experimentamos, pero muy pocas veces le damos gracias a Dios por la protección de la cual ni siquiera nos damos cuenta. ¿Saben a qué me refiero? Dios nos está librando y nos libra permanentemente de cosas a veces imperceptibles a nuestros sentidos, a veces que ni siquiera notamos por estar con nuestra mente en qué sé yo, un montón de cosas. Continuamos entonces con lo que Jesús enseñó de esta oración del Padre Nuestro. Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El tipo correcto de oración, entonces, según el Padre Nuestro, traerá al Padre libre y confiadamente todas las necesidades que hay en nuestro corazón, que incluye, según lo que acabo de leer, necesidad de provisión diaria, también necesidad y ayuda para perdonar y la fuerza que necesitamos para enfrentar la tentación. Cuando Jesús, como lo leímos en la versión moderna o PDT, Jesús dijo el pan, el alimento diario, aquí estaba refiriéndose particularmente y directamente a lo que necesitamos para nutrir nuestros cuerpos. Y Jesús dice, danos hoy el pan de cada día. ¿Qué les recuerda eso? A mí me recuerda esa maravillosa obra de Dios en el desierto,
cuando sacó a su pueblo Israel de la opresión y de la esclavitud de Egipto y prometió sustentarlos con ese maná del cielo, con ese pan que descendía del cielo. Y todos sabemos que durante 40 años ininterrumpidamente les daba el pan del día. ¿Recuerdan eso? Eso lo dice ahí en el texto de Éxodo. Solamente lo menciono en este momento porque Dios está interesado también en saciar nuestra hambre física y mayormente la espiritual, desde luego. Recuerdan que en ese relato que estoy mencionando de Éxodo, Dios les permitía recoger lo que cada uno, según su apetito, podía comer. Cada uno comía hasta sentirse satisfecho y la única instrucción era que no recogieran de más ni guardaran porque se les iba a dañar. Que estaba probando ahí Dios la confianza de ellos de que Él sí les proveía. Recuerdan que también había una instrucción que el sexto día recogerían el doble para que el séptimo día que Dios había establecido como reposo no recogieran y se dedicaran básicamente a guardar el día para el Señor, recordando todas sus obras y recordando que aún Dios destinó ese día con ese fin y propósito. La oración entonces por nuestras necesidades es un día a la vez. No nos afanemos entonces, como lo veremos más adelante en este capítulo 6 de Mateo. No nos afanemos entonces por lo que Dios traerá para la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, porque Dios, en su momento lo compartiré, nos da lo que necesitamos y seguirá supliendo todo lo que necesitamos. En la otra parte de esta oración dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos adeudan. Dios entonces, como nos ha hecho vivir, nos ha llamado a vivir para su gloria. Cuando nosotros tenemos un pecado sin perdonarle a alguien, es una deuda que tenemos delante de Dios. Por eso Pablo allá en Romanos dice claramente entre los deberes cristianos en capítulo 12, no deban nada a nadie excepto el amarse los unos a los otros. Así es de que debemos pedirle a Dios que tengamos un corazón libre, que no esté cargando con ofensas, con situaciones que nos dañaron, con enemistades, con pleitos, con contiendas, porque nada de eso obviamente permite que tengamos una buena comunión con ese Dios y Padre que atiende nuestras oraciones. Aquí también hablando, no nos metas o no nos permitas que caigamos en tentación, significa que el Señor ha prometido mantenernos fuera de aquellas situaciones que le pidamos, desde luego, por medio del Espíritu Santo, que nos ayude y nos ayude a mantener fuera de aquellas cosas que Él sabe que son para nosotros, dañinas. Recuerden que en 1 Corintios 10:13 el apóstol Pablo escribió: no les ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más allá de lo que puedan resistir, sino que les dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Todos nosotros, todos sin excepción, siempre estaremos tentados, bien sea por el maligno, por la cosmovisión de este mundo y sobre todo por nuestra carne. Recuerden que nuestra carne es el vehículo o el medio por el cual nosotros llevamos a cabo los pecados en su gran mayoría, y somos nosotros los que luchamos más con nuestras propias concupiscencias, como lo dice el apóstol Santiago. Son nuestros malos deseos los que batallan contra nosotros, y es por eso que debemos pedirle al Señor, no como una forma repetitiva, repitiéndolo 5, 10, 20 veces el Padre Nuestro, sino diciéndole: Señor, ayúdame realmente en esta tentación, ayúdame porque lucho con esta área de mi vida, líbrame por favor, ayúdame a alejarme de esta tentación, guárdame del maligno, etcétera, etcétera. Es importante que cuando le pedimos al Señor que nos libre o que nos guarde de caer en tentación, desde luego estemos dispuestos
a apartarnos de aquellas cosas que no son buenas y que eventualmente pueden dañar nuestra comunión con Dios. Spurgeon dijo lo siguiente: cuando le decimos a Dios, no nos metas en tentación, y venimos entonces a lugares de dudosa reputación, donde lo moralmente delante de Dios es malo, entonces estamos casi que profiriendo una vergonzosa blasfemia, dice Spurgeon, cuando no tenemos intención de alejarnos del pecado. Cuando decimos entonces, no nos metas en tentación, le estamos diciendo: Padre, nunca permitas que nos apoyemos en nuestra propia fuerza. Aquí no tiene solamente que ver con cosas que toquen nuestra carne. Noten que aquí estoy mencionando cosas que tocan nuestra propia valía, por decirlo así, o más allá de eso, lo que nosotros creemos que somos capaces de hacer. Es una forma de ser tentados, ¿verdad? Así como Adán tentó al hombre y a la mujer, tratando de independizarlos de Dios, es la misma forma que a ti y a mí nos quiere tentar. Así es de que debemos decirle de esta forma: no permitas que caigamos en la tentación de apoyarnos en nuestra propia opinión, no permitas que caigamos en la tentación de darnos crédito absolutamente por nada, y nunca permitas que hagamos o digamos algo que te hiera. Y termina esta oración: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. La razón por la que debemos dirigirnos a Dios de esta manera que lo acabo de expresar o de compartir es porque todo le pertenece al Señor. Él es el dueño legítimo de los reinos espirituales. Él es el que tiene el poder sobre todas las cosas, y la gloria debe ser dada solamente a su nombre. ¿Saben que hay algunos manuscritos que omiten esta última parte que acabo de mencionar? Pero sin embargo hay otros que sí los incluyen. Como quiera que sea, mi opinión muy personal con relación a estas últimas dos líneas, creo que no está de más el reconocer y el recordarnos de quién es todo, a quién le pertenece el poder y para quién debe ser dada la honra y la gloria. Y al final nos habla exactamente acerca de la importancia del perdón. No me detendré mucho aquí porque más adelante compartiré en otro mensaje un poco más al respecto. Dice los versículos 14 y 15 de Mateo 6: porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no los perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Así que aquí Jesús nos habla de una reciprocidad. Cuando hablamos en términos de perdón, ustedes y yo necesitamos reconocer cada segundo de nuestra vida que el Señor borró toda nuestra rebelión cuando nos llamó, y nos llamó en una condición de muerte espiritual a causa de nuestros delitos y pecados. No había forma de ser eximidos por ningún hombre, por ninguna religión, ni por ninguna fuerza espiritual, solamente por el poder de nuestro Dios y Padre eterno. Así que eso es lo que debemos tener muy en cuenta. Saben que alguna vez leí una frase que me impactó muchísimo, que tiene que ver con esto, y voy a ser muy breve. Muchas veces podemos decir, ¿no?, porque nos han causado una grave herida, una grave afrenta a nuestro nombre. Tal vez nuestro corazón ha sido severamente lesionado y muchas veces decimos: no podemos perdonar. Pero una vez leí una frase que a mí me impactó sobremanera, que decía: cuando pienses o sientas que no puedes perdonar a alguien, recuerda cuánto te ha perdonado el Señor a ti. Y como les decía, un poco más adelante quiero ampliar esto, porque Pedro le pide al Señor, o le dice, que cuántas veces debe perdonar, pero no quiero entrar ahí porque es un mensaje posterior. Así es de que tengamos muy en cuenta cada una de estas directrices que dio nuestro Señor Jesucristo acerca de la manera correcta de orar. Noten que, en conclusión,
la oración del Padre Nuestro está dirigida en dos direcciones: hacia nuestro reconocimiento de quién es Dios, nuestra relación cómo debe ser con Él, y nuestra relación con nuestros semejantes. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, si lo tenemos en cuenta a Él, primero que todo, lo estamos glorificando y estamos orando de una forma distinta a como Jesús señaló, no se debía orar. Así es de que solo quiero decirte que hagas de la oración un espacio de deleite tuyo con el Señor. Como lo hablaba la semana pasada, qué hermoso es poder tú y yo encontrarnos de forma personal en ese lugar secreto, abrir nuestro corazón, dirigirnos a aquel que es el todo en todos y para todos, y estar seguros de que nos escucha y que nos ayudará en todas y cada una de nuestras necesidades. Te invito y te animo entonces para que una vez más hagas de la oración lo más importante en tu vida. Eso es parte de tu relación con el Señor. Siempre digo cuando hablo de esto de la oración, yo no podría decir que tengo una relación con mi esposita Pili si hablara con ella una vez por semana o muy de vez en cuando. Pero tengo una relación con ella, me encanta hablar con ella, me encanta compartir con ella lo que papá me enseña de su palabra, y cuanto más a mi Padre que está en el cielo, el dador de todas las cosas, el sustentador de mi vida, el que me guía con acierto, el que tiene planes de bien para mí, aquel que me observa desde arriba y que desea mi bienestar. ¿Cómo no tener un tiempo muy especial con Él? Así que yo sé que vivimos tiempos convulsionados. Alguien me decía alguna vez: pastor, es poco el tiempo que queda porque vivimos en una carrera contra el tiempo, con tantas actividades en nuestra agenda. Pero yo te animo que tu primera palabra sea para papá, meditando en esto que hoy aprendimos, y tu última palabra cuando termine tu día, antes de cerrar tus ojos y descansar, sea decirle gracias, gracias porque tú, Padre, me has guardado, porque tú me has protegido, porque tú me has sustentado, y porque ahora, como dice David, yo puedo dormir en paz y puedo tranquilamente despertar, porque sé que tú me haces vivir confiado. Ora conmigo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que nos has enseñado en este pasaje. Señor, tal vez hemos leído tanto acerca del Padre Nuestro, hemos leído tantas posturas teológicas, tantas interpretaciones, pero que podamos con sencillez poder aprender lo que tú, Señor Jesús, quisiste enseñarle a tus discípulos, que tenemos un enorme privilegio de relacionarnos con papá, que tenemos un enorme privilegio de dirigir nuestras palabras a aquel que está entronizado en el cielo, que reina con poder y grandeza y que no necesita a nadie, pero que desea comunicarse con nosotros. Papito Dios, que hagamos de la oración no un monólogo o algo repetitivo o aburrido, sino realmente que cada mañana al despertar podamos estar contigo, hablar contigo, Señor, y decirte cuánto te necesitamos y cómo requerimos de tu guía y tu dirección. Y que ojalá cada noche que tú nos concedas ir a descansar, podamos también terminarla diciendo gracias, Señor, porque me has guardado, porque has suplido cada necesidad espiritual, emocional y física, porque eres mi buen Padre, ese Padre que estará conmigo todos los días hasta el fin del tiempo. Ayúdanos por favor con esto, Papito Dios, y que podamos de verdad tener esos encuentros maravillosos con tu ser en la oración. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, cualquier comentario, mira aquí en la caja de comentarios de este perfil de YouTube. Puedes escribirme, por favor, escríbeme si tienes dudas, comentarios. Comparte, por favor, este mensaje con las personas que tienes en tus contactos. No olvides visitarnos también, aquí están las direcciones de Instagram y de Facebook. Todos los días colocamos palabra de papá que nos anima a ti y a mí a poder seguir creciendo en su conocimiento
y en la fe que es en Cristo Jesús. Espero verte el próximo domingo y entre semana, desde luego, en los grupos de estudio bíblico que conoces que tenemos y el grupo de oración del día miércoles. Si quieres ser parte de este ministerio, de esta labor que hacemos con mi esposa Pili, tus donaciones y ofrendas para nosotros son realmente valiosas para el sostenimiento de esta obra maravillosa que el Señor por gracia nos permite realizar. Hasta el próximo domingo, cuídate mucho, oremos juntos y nos vemos entonces próximamente. Dios te bendiga. Un abrazo.